Esa noche, en el ambiente tranquilo que Gwen había creado junto a su hija, una figura del pasado apareció de repente frente a la puerta, trayendo consigo recuerdos que ella había intentado enterrar. Él estaba allí sin ser invitado, con el rostro marcado por las huellas del tiempo. «Lo siento, Gwen, sé que cometí un error», dijo él con una voz pesada y entrecortada, pero cada palabra parecía desgarrar la herida en el corazón de ella. Gwen se mantuvo firme, abrazando a Maya cerca de ella como un escudo, sin vacilar. «Si no estás en tus cabales, deberías irte. Mi hija y yo merecemos paz», respondió con calma, pero en sus ojos se reflejaba un profundo miedo. Pero él no se fue. En lugar de ira, se acercó su mirada silenciosa y llena de determinación para proteger lo que más valoraba. El amor y la seguridad de Gwen y su hija parecían ser la última llama que lo mantenía allí. Esta no era solo una historia de levantarse después de una caída, sino también de dejar ir el pasado y buscar el verdadero amor. Quédate con nosotros para descubrir esta historia en el capítulo de hoy. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaban las hojas, iluminando el pequeño jardín, creando una imagen suave y cálida. El aire de la mañana traía consigo una brisa ligera, fresca, con el aroma de hierba recién cortada y la humedad de la niebla. El pueblo seguía tranquilo, sin que nadie se despertara, solo el canto lejano de los gallos, el sonido de las hojas moviéndose con la brisa y los pequeños pasos de Maya mientras se agachaba en el jardín. «Maya, ¿qué estás haciendo?», llamó Gwen suavemente, su voz cálida y tranquila. Maya levantó la cabeza, sus ojos brillando de felicidad, limpiándose las manos de tierra. «Estoy jugando con Bebé», respondió ella con voz clara, sin ocultar su inocencia. Gwen vio que el cabello de Maya ya había crecido, con mechones cayendo sobre su frente, brillando bajo la luz del sol como hilos de oro. Se sentó junto a su hija, acariciando suavemente los mechones que caían sobre su frente. «Ven aquí, mamá, te cortará el cabello», dijo con una sonrisa suave como los primeros rayos de sol. Maya dudó, sujetando un mechón de su cabello como si protegiera algo importante. «Solo corta el flequillo, mamá». «Sí», dijo con voz preocupada, como si su largo cabello fuera una parte vital de su pequeño mundo. Gwen sonrió, reconociendo con ternura la preocupación en los ojos de su hija. La sentó en una pequeña silla bajo la sombra fresca de la mañana, donde el aire olía a madera y hierba. Gwen tomó las tijeras con cuidado, mirando atentamente, moviéndose lentamente y suavemente. «Quédate quieta, mi amor», susurró mientras cortaba cada pequeño mechón. Maya trató de quedarse completamente quieta, pero sus hombros tensos y sus pies inquietos hicieron que Gwen supiera que ella estaba preocupada. «Mamá, no cortes mucho», susurró con voz temblorosa. «Me gusta mi cabello largo». Gwen se detuvo, el silencio llenó el espacio mientras miraba a los ojos de su hija. Una brisa suave pasó, moviendo las pequeñas hojas. Lentamente, Gwen bajó las tijeras, apartó un mechón de cabello de la frente de Maya y lo acarició suavemente. «Te entiendo. No cortaré más», dijo suavemente, y Maya suspiró aliviada. Una sonrisa feliz iluminó su rostro. Al final de la mañana, cuando el sol ya estaba más alto y la luz se volvía más cálida, Gwen llevó a Maya al jardín trasero de la casa, donde el aire estaba impregnado con el olor a tierra húmeda y frutas maduras. Bebé corría adelante, persiguiendo los insectos que volaban a su alrededor. Maya caminaba lentamente, mirando las ramas rotas de los árboles, donde las frutas que aún no habían madurado ya habían sido picoteadas por los pájaros. «Maya, ven aquí», llamó Gwen suavemente, ajustando la cesta que llevaba en las manos. «Vamos a recoger las gardenias para venderlas en el mercado». Maya levantó la cabeza, sus ojos llenos de entusiasmo. Pero cuando se acercó al árbol, señaló una rama rota y dijo preocupada: «Mamá, esta rama está rota».
Gwen se acercó, apartó con delicadeza una hoja y suspiró. «No pasa nada, mi amor», respondió. «Todavía podemos recoger los frutos pequeños de la rama rota. Yo te ayudaré». La historia no solo habla de momentos de la vida, sino también de un viaje para superar los miedos, mantenerse firme y apreciar las cosas sencillas en el amor y la familia. Maya asintió suavemente dando pasos cuidadosos, mientras se acercaba al árbol de gardenia. Extendió la mano, sus dedos temblando un poco, al tomar una fruta girándola suavemente para separarla de la rama. «Ya la conseguí», dijo Maya con voz clara colocando la fruta en la canasta. Una brisa cálida pasó trayendo consigo el aroma de la hierba y las flores silvestres, acariciando suavemente su rostro sonrojado. Gwen observaba a su hija y luego levantó la mano colocando suavemente el dorso de su mano sobre la frente de Maya. Su rostro cambió al instante. «Tu frente está muy caliente», dijo Gwen preocupada. Su voz se volvió más grave. «En un rato iré al mercado a comprarte medicina». «Sí». Maya parpadeó, una leve sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos aún reflejaban cansancio. «Sí», susurró de nuevo. Bebe regresó ladrando suavemente, moviendo su cola alegremente como si los estuviera apurando. La canasta poco a poco se llenaba de frutas de gardenia, cada una con el peso de todo un día de trabajo, mientras madre e hija permanecían bajo la sombra de los árboles, donde la luz se filtraba a través de las hojas, y donde el esfuerzo silencioso se impregnaba en cada paso, en cada momento de calma. Cuando el sol ya estaba alto, brillando sobre el jardín, la luz suave se filtraba a través de las nubes finas, aliviando el calor, pero sin disminuir la presión que oprimía el pecho de Gwen. Ella se agachó junto a la hilera de zanahorias, la tierra seca sobre el suelo, pero aún fresca cuando empezó a remover la tierra suave. El aroma de la tierra llenaba el aire mezclado con el sabor amargo de las hojas aplastadas. Y en un breve momento Gwen sintió que la esperanza resurgía mientras las plantas se balanceaban suavemente con el viento. «Voy a ver si ya están lo suficientemente grandes», susurró Gwen con voz suave pero llena de determinación, mientras probaba la tierra alrededor de una zanahoria y la sacaba. La zanahoria era pequeña y deformada, su superficie rayada y mordida. Gwen se quedó en silencio, su mano se detuvo cuando sacó otra zanahoria, luego otra, todas con las mismas marcas de mordeduras. Gwen miró las piezas rotas de esas pequeñas esperanzas y finalmente lo entendió. «Ratas», murmuró. Su hombro se hundió al darse cuenta de la verdad. «Ya se las comieron casi todas». Maya se acercó, sus sandalias tocando suavemente el suelo, sus ojos abiertos mirando las zanahorias desordenadas esparcidas por la tierra. «Mamá», dijo suavemente, la preocupación llenando su voz. «Las ratas se han comido todas tus verduras». Gwen asintió sin apartar la mirada de la parcela arruinada. «Estaba esperando que crecieran para venderlas en el mercado», susurró Gwen, su voz temblorosa. «Ahora ya casi no queda nada». El canto de las cigarras desde lejos rompió el silencio. El sonido agudo hacía que el aire se volviera aún más denso, mientras la luz del sol reflejaba en la pala cercana. Gwen se limpió las manos en su delantal, respirando profundamente, tratando de recuperar la calma. «Voy a tener que buscar trampas», dijo con voz firme mirando a Maya. «O pensar en cómo proteger mejor el jardín. Si no, todo el esfuerzo se perderá». Maya asintió sin decir nada más. Rápidamente tomó la pala, su mano pequeña pero firme al agarrar el mango, y la trajo de vuelta a Gwen. Cuando le entregó la pala a su madre, sus manos se tocaron en un breve momento cálido y lleno de tierra. En ese silencio sabían que aunque el jardín hubiera fracasado, aunque todo se hubiera roto, seguirían de pie juntas, listas para enfrentar los próximos desafíos.
Por la tarde, el aire en la casa de Gwen se volvía más denso con el olor a alcohol y humo de cigarro. El espacio cerrado hacía que todo se sintiera más quieto. Pero aunque todo a su alrededor fuera así, Gwen sabía que aunque el jardín no pudiera ayudarlas en ese momento, el amor y el vínculo familiar siempre serían lo único que podría mantenerlas adelante. Tuk estaba sentado encorvado sobre una silla baja de madera, las manos apretando fuertemente un vaso vacío con los codos apoyados en las rodillas, su cuerpo temblando ligeramente como si estuviera marcado por una profunda tristeza. Afuera, el viento soplaba suavemente a través de las hojas secas, creando un sonido crujiente que se mezclaba con la quietud del lugar, como un reflejo de su alma. Su madre estaba a unos pasos de distancia, su mirada llena de cansancio y decepción, con los brazos cruzados sobre su pecho como si ya no tuviera paciencia. ¿Por qué sigues bebiendo?, preguntó su voz firme pero también agotada, cada palabra cayendo como un punto final a una batalla perdida. Tuk levantó la vista a sus ojos rojos y vidriosos como un océano arrastrado por olas de arrepentimiento sin fin. «Me duele el corazón», murmuró con voz ronca. «¿Cuándo estarán aquí? Temo perderla, perder a Maya para siempre». Su madre negó con la cabeza y se acercó, cada paso resonando en el suelo de madera. «Prometiste que lo dejarías», dijo su tono firme pero cargado con una decepción evidente. «Mírate, ¿crees que van a volver contigo así?» Tuk apretó los dientes. Su mirada se desvió hacia el suelo mientras su mano se apretaba en un puño. «Dije que iba a cambiar», susurró su voz llena de amargura. «Lo dije por Queen y Maya, pero ya no sé qué hacer». Extendió la mano hacia la botella de licor, pero luego se detuvo, su mano suspendida en el aire, atrapada entre la sed y la vergüenza. La habitación parecía estrecharse las paredes, presionando mientras pensaba en lo que no se había dicho. De repente se levantó abruptamente la silla, raspando el suelo. «Tengo que encontrarlos», dijo su voz llena de determinación, aunque aún vacilante. «Tengo que traerlos de vuelta a casa». Su madre dio un paso rápido hacia él, tomando su mano, su palma temblorosa pero firme. «No, Tuk», dijo rápidamente. «Estás borracho. No puedes ir en este estado». Tuk retrocedió tambaleándose ligeramente, pero pronto recuperó el equilibrio, sus ojos llenos de determinación y desesperación. «Si no me voy ahora, los perderé para siempre», respondió su voz atrapada por un miedo del que no podía escapar. Afuera, el cielo se oscurecía, el sonido del trueno retumbaba a lo lejos como una advertencia de tormenta. Tuk tambaleó hacia la puerta, dejando atrás la mirada preocupada de su madre, y siguió su camino arrastrado por un torrente de arrepentimiento, incapaz de escapar de su pasado. La noche cayó y el ambiente se volvió pesado y silencioso. Los pasos vacilantes se acercaban por el camino desierto, el sonido persistente atravesando el aire húmedo. La luz tenue de una pequeña lámpara en la puerta iluminaba un círculo amarillo débil, creando una atmósfera llena de quietud y soledad. Dentro de la casa, Hen había terminado de limpiar, cuando la voz ronca de Tuk cortó el silencio. Al escuchar su llamado, su cuerpo se tensó al instante. Salió al umbral de la puerta y vio a Tuk de pie allí, tambaleándose, su ropa desordenada, los ojos turbios por el alcohol y las olas de arrepentimiento. «¿Cuándo?», dijo, su voz era pesada y vacilante, extendiendo la mano como si la distancia entre ellos fuera demasiado grande para soportar. «Vuelve a casa conmigo. Vuelve con Maya». El olor a alcohol llegó a su nariz antes de que sus manos la tocara, y de inmediato ella retrocedió apretando los labios. «Estás borracho», respondió fríamente, su voz suave pero firme. «Deberías ir a casa». Detrás de ella, Maya asomó la cabeza, sus manitas sujetando el marco de la puerta, la confusión y el miedo claramente reflejados en su pequeño rostro. «Mamá», susurró su voz temblorosa.
¿Qué le pasa a ese hombre? Gen se agachó inmediatamente colocándose entre su hija y la puerta como un escudo protector. «Maya, entra dentro», dijo Quinn suavemente pero con prisa, guiando rápidamente a la niña de vuelta. «Quédate ahí». Tuk estaba allí, los ojos llenos de lágrimas, sus hombros caídos bajo el peso de la culpa. «Lo siento», dijo. Cada palabra salía de su boca de manera desordenada, como si ya lo hubiera dicho demasiadas veces. «He cometido un error. Los extraño mucho a Maya». Dio un paso más, pero Quinn levantó la mano inmediatamente, deteniéndolo sin tocarlo. «No te acerques más», dijo, su voz temblando, aunque intentaba mantener la calma. «¿Por qué haces esto ahora?». El rostro de Tuk se retorció, casi cayendo al suelo, sus hombros hundidos, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él. «Todo es mi culpa», dijo entre sollozos, las lágrimas cayendo por su rostro. «Lo sé ahora». Justo en ese momento, de repente, un grito agudo de Maya resonó desde dentro de la casa. «No le hagas daño a mi mamá». Esas palabras cortaron el aire tranquilo como una herida. Quinn se dio la vuelta rápidamente, su corazón se apretó al escuchar su llamada. Luego miró a Tuk. Su mirada se volvió firme como el hierro. «Si no te calmas, llamaré a las autoridades», dijo, cada palabra firme sin dudar. «Vete ahora». Tuk se quedó inmóvil, como si se diera cuenta del daño que había causado. Después de un largo silencio, bajó la cabeza y las lágrimas cayeron al suelo. «Me iré», susurró, su voz quebrada como un espejo roto. Dio un paso tambaleante hacia atrás, entrando en la oscuridad, desapareciendo poco a poco en la noche, dejando atrás el eco de su arrepentimiento y un silencio que empapaba el dolor. Quinn permaneció allí, cerró la puerta y abrazó con fuerza a Maya, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y curiosamente una sensación de seguridad comenzó a invadirla. La noche cayó y la casa volvió lentamente a la quietud. Una quietud que solo llega después de que el miedo ha pasado, pero la tensión aún flotaba en el aire como una respiración no terminada. La luz tenue de una lámpara en la cocina iluminaba la mesa de madera donde Quinn estaba sentada, su mano apretando una taza de agua tibia, el vapor ascendiendo y luego desapareciendo en el aire como los pensamientos que se desvanecen en su mente. Afuera, el sonido rítmico de los insectos cantando llenaba el aire, un ritmo tranquilo, frío, mientras el camino lejano se sumergía en la oscuridad silenciosa. Finalmente, el sonido del motor de una moto se acercaba estable y familiar. Quinn levantó la vista de inmediato. La luz de las farolas iluminó la silueta de Day, cuando entró, sus hombros caídos después de un largo día de trabajo con polvo cubriendo su ropa. Se detuvo al ver el rostro de Quinn, la preocupación aún visible en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente, dejando la bolsa y acercándose a ella. Quinn vaciló un momento antes de responder, su voz baja pero pesada. «Tuk estuvo aquí antes», dijo, mirando la taza como si su superficie pudiera contener todos los pensamientos en su cabeza. Estaba borracho, lloraba y tenía miedo. Day la miró por un momento, sus ojos decididos, mientras tomaba una silla y se sentaba a su lado. «¿Te hizo algo a ti o a Maya?», preguntó, colocando sus manos sobre la mesa, apretando los dedos. No respondió Quinn, negando con la cabeza. Pero al principio no quería irse. Temía que pudiera tambalearse y salir a la calle o volver. Miró a Day, sus ojos brillando con lágrimas. «No sé qué hacer». Day se inclinó hacia ella, su voz firme y reconfortante. «Lo hiciste bien», dijo, su mirada fija. «Protegiste a Maya y te mantuviste tranquila». Extendió su mano colocándola suavemente sobre la de ella, el calor de su mano calmando sus dedos temblorosos. «No tienes que enfrentarlo sola». Quinn suspiró, sintiendo una ligera paz en su corazón al sentir la fortaleza de él.
Todavía estoy preocupada, admitió suavemente. Ahora sabe dónde vivimos. Dai asintió su mirada firme. Estoy aquí, dijo de manera simple. No dejaré que él interfiera con tu vida. Fuera el viento soplaba suavemente entre las hojas, colándose por las paredes, y en la pequeña cocina, bajo la luz tranquila, Quinn finalmente sintió una pequeña sensación de paz mientras se recostaba en la silla sintiendo la presencia firme de él a su lado. Sabía que al menos esa noche ella y Maya ya no estarían solas. A medida que la noche avanzaba, la cocina se llenaba lentamente con el calor de la comida que se cocinaba. El sonido de los utensilios chocando suavemente en el aire tranquilo. Cada movimiento de Quinn era como una costumbre reconfortante aliviando la tensión. La olla con caldo de huesos burbujeaba en la estufa, desprendiendo un aroma delicioso que llenaba el espacio con una sensación cálida y hogareña. Maya estaba sentada en una pequeña silla cerca de allí, moviendo las piernas con entusiasmo, y su canto iluminó la habitación cuando comenzó a tararear. Maya canta para mamá, dijo Quinn con una sonrisa suave mirando hacia atrás mientras sacaba el caldo. La dulce melodía de Maya disipó todas las preocupaciones, trayendo una nueva brisa para su pequeño hogar. Maya se sentó erguida, sus pequeñas manos descansando sobre sus rodillas. Su canto sonaba más claro, como un arroyo fresco que se extendía suavemente a través del espacio silencioso de la noche. Quinn escuchó sintiendo que sus hombros se aliviaban mientras el sonido del agua hirviendo en la olla llenaba el aire, un ritmo regular como el paso del tiempo. «Ven aquí y siéntate», llamó aplaudiendo sobre la silla a su lado. Maya saltó y caminó hacia ella, su mirada fija en cada movimiento de su madre, como si cada paso de ella trajera consigo esperanza. Quinn sonrió ocultando algo pequeño en su mano y bromeó: «¿Adivina en qué mano está?». Sus ojos brillaron con un calor travieso. Maya miró seriamente las manos de su madre, luego señaló una. Esta dijo con una confianza tranquila en su voz. Quinn abrió la mano y negó suavemente con la cabeza. «Te equivocaste». Maya rió entre dientes, luego probó de nuevo. Su risa llenó el aire con alegría cuando finalmente el objeto oculto salió a la vista. «Lo adivinaste correctamente», dijo Quinn orgullosa, acariciando el cabello de Maya. «Eres muy lista». Cuando los fideos estuvieron listos, Quinn vertió el caldo en un tazón pequeño, soplando ligeramente para enfriarlo. «Cuidado, está caliente», advirtió acercando el tazón a Maya. «Come despacio». Maya asintió levantando la cuchara con ambas manos. Sus ojos brillaron al probar el primer bocado. «Está delicioso», dijo feliz, la luz de la cocina reflejándose en su rostro contento. Quinn la observó, la preocupación que sentía antes se desvaneció reemplazada por una gratitud tranquila. Madre e hija bajo la suave luz de la cocina compartían un momento cálido y sencillo, como si el mundo fuera exterior a las paredes de la casa, dándoles un respiro. Cerca de la medianoche, cuando el vecindario había caído en un silencio inquietante, los pasos tambaleantes volvieron a escucharse lentos e inseguros, cruzando el espacio quieto fuera de la puerta. La luz tenue del porche parpadeaba proyectando sombras largas y temblorosas sobre el suelo, cuando Tuk apareció nuevamente, su figura encorvada, caminando con pesadez, agotado y lleno de arrepentimiento. Dentro de la casa, Gen se quedó rígida. El calor de la cocina se desvaneció de repente cuando su corazón se apretó. Dio un paso hacia adelante, colocándose entre Maya y la puerta, su instinto protector despertando, pero el miedo aún acechaba bajo su aparente calma. «¿Qué haces aquí?», preguntó su voz firme, pero sus dedos apretándose al lado de su cuerpo. Tuk levantó la cabeza, sus ojos más claros pero aún vacíos, su rostro marcado por las lágrimas secas. «Ya estoy sobrio», dijo en voz baja con la garganta cerrada.
Por favor, perdóname. La brisa nocturna traía consigo el olor a tierra húmeda y hierba fría mientras él daba un paso más, dudando por un momento. Me arrepiento de todo, continuó con la voz entrecortada. Perdí el control, te perdí a ti, perdí a nuestro hijo. Maya observó desde detrás de las piernas de su madre su pequeña mano apretando el borde de su vestido. Mamá susurró la confusión suavizando el miedo en su voz. ¿Quién es él, Gen? Inhaló profundamente, luego respondió sin volverse. Es alguien del pasado, dijo suavemente. Quédate dentro, mi amor. Se giró para mirar a Tuk, su mirada ahora firme sin vacilaciones. Deberías irte, dijo con voz fría. Maya ya no te reconoce. Los hombros de Tuk se hundieron cuando esas palabras cayeron su mano temblorosa al costado. Maya susurró su voz débil. Soy tu padre. Maya se acurrucó su mano apretando con fuerza el borde del vestido de su madre. Vete, dijo suavemente su voz temblorosa. No hagas que mi mamá tenga miedo. El silencio entre ellos fue denso y asfixiante, hasta que Day salió de la oscuridad dentro de la casa, su presencia tranquila pero decidida. Se colocó junto a Quinn sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para protegerla por completo. Ya le has dicho todo lo que tenías que decir, dijo Day suavemente. Ahora vete, este ya no es tu lugar. Tuk los miró a ambos, la conciencia finalmente asentándose en sus ojos cansados. Asintió lentamente, tragando hondo. Lo entiendo, murmuró. No volveré. Giró sobre sus talones dando un paso tambaleante hacia la oscuridad, sus pasos desapareciendo poco a poco. Lo siguió con la mirada hasta que el camino volvió a ser silencioso. Luego cerró la puerta suavemente poniendo el pestillo con un pequeño clic. Quinn suspiró finalmente relajando sus hombros, luego se agachó para abrazar a Maya. Ya pasó todo, susurró apoyando su mejilla sobre el cabello de su hija. Cerca de ellos, Day permaneció en silencio imperturbable y firme mientras la casa volvía a la calma trayendo consigo una sensación de seguridad frágil pero inviolable, marcando el final del pasado y el comienzo tranquilo de algo nuevo.